Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Hoy tenemos el placer de presentaros a un nuevo miembro de Marcos and Row, un Mercedes clase C W204. Es un vehículo que a pesar de los años conserva una línea muy bonita. Como veis es el paquete Avantgarde, pero bueno, este vehículo trae el kit deportivo, el kit AMG. Es un modelo 220 CDI, es un vehículo diésel porque nosotros hacemos bastantes kilómetros. Y también porque es uno de los mejores motores que podemos encontrar hoy en día en el mercado de segunda mano. Viene bastante bien equipado con faros de xenón, también con las llantas estilo AMG de 17 pulgadas y los paragolpes delantero y traseros también son del paquete deportivo, que para nuestro gusto le quedan como un guante y tampoco le hacen perder esa línea clásica que siempre ha tenido Mercedes. Bueno, pues ahora vamos a ver el vehículo por dentro. Como veis, al abrir las puertas también se ven los espejos. Tenemos aquí el panel del conductor, está en bastante buen estado. También tiene esta luz de cortesía para cuando se abren las puertas te puedan ver. Y por dentro la verdad es que está en bastante buen estado, como hemos dicho, está muy bien conservado. Tiene luces automáticas, sensor de lluvia, control de crucero. El volante es el deportivo, del paquete deportivo MG. También los pedales con acabado deportivos. Y también trae las molduras de las puertas con nuestros logos de Mercedes. También tiene los asientos eléctricos, con ajuste de respaldo y lumbar. Luego tenemos las molduras en color de madera y bueno, los típicos espacios portaobjetos. También tenemos aquí el climatizador, bastante moderno, es bizona. Y también, bueno, distintos espacios para poder guardar pues las gafas, también como este compartimento del reposabrazos que se abre. Está bastante bien para guardar ciertas cosas. Y ya como es común, pues volantes multifunciones. Lo que pasa que este trae levas en el volante. Como es un vehículo con cambio automático, trae levas en el volante. Y bueno, es un cambio que funciona bastante bien, la verdad. Es bastante fiable, no es tan rápido como el DSG que tenemos en el Golf, pero bueno, funciona muy bien. También tenemos aquí, bueno, lo que es nuestro botón para controlar lo que es el sistema de navegación y la pantalla. Pero bueno, ahora vamos a arrancarlo y mirar qué chulada. Cuando encendemos nuestro vehículo, la radio con pantalla grande sale. Y bueno, como todos os estaréis preguntando cuántos kilómetros tiene, pues aquí lo tenéis. 308.000. ¿Muchos? Pues no, para este tipo de vehículos no son demasiados kilómetros. Aguantan muchísimo más. El Sport Coupe anterior que tuvimos lo quitamos con casi medio millón de kilómetros. Y ahora vamos a mostraros un poco lo que son las plazas traseras. Bastante amplio y cómodo. Esto nos ha parecido curioso y queríamos mostraroslo. El asiento de atrás tiene este reposabrazos que también tiene reposavasos. Vamos a mostraros también el maletero. Bueno, un maletero bastante amplio. Como veis también tiene aquí la luz de cortesía, traen el triángulo de emergencia, hay un poco escondido, los asientos son abatibles y bueno, como hemos dicho, un espacio bastante amplio para guardar nuestras maletas. Y aquí tenemos uno de los mejores motores y más que conocidos de su época, el 220 CDI. 2.2 litros, 170 caballos, extracción trasera. Es un motor bastante grande, como podéis observar, pero bastante fiable, es muy robusto, es bastante ruidoso, pero dentro del vehículo no se escucha prácticamente nada.
En definitiva, un vehículo con un motor para hacerle muchísimos kilómetros, con un bajo consumo y que tiene una aceleración de 0 a 100 de unos 8 segundos y medio, que es más que de sobra. Y aquí lo tenemos arrancado, con el ya más que conocido ruido de motor diésel, pero bueno, es una pena porque es un motor ya en extinción. Muy robusto, muy fiable, pero que cada vez iremos viendo menos en circulación. Como fuimos a por él, porque estaba fuera de Madrid, bueno, grabamos este pequeño vídeo conduciéndolo. Y para los fans de A Todo Gas, estamos justamente en la zona en la que se grabó A Todo Gas 6 en la escena del puente. Así que vamos al lío. En cuanto a conducción, la verdad es que es un vehículo que no se mueve, va bastante aplomado. Como hemos dicho antes, no se escucha realmente el motor dentro del habitáculo. Está bastante bien insonorizado, la dirección bastante precisa y empuja este vehículo bastante bien. Son 170 caballos diésel, como hemos dicho, pero la verdad es que van sobrados. También tiene lo que es el modo Sport, por si queremos un poco más de potencia. Vamos, en principio que cambie de vueltas mucho más arriba de revoluciones, pero realmente es un vehículo con el que podemos disfrutar, conducir, viajar y hacer muchísimos kilómetros. Por lo que si tenéis la opción o estáis pensando en compraros este vehículo de segunda mano, sería una muy buena compra. Y no os preocupéis porque le iremos haciendo cosillas, tanto mecánicas como en el interior y el exterior. Así que ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!